Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana continuamos con el estudio del libro de los Salmos y, como de costumbre, repasando los últimos tres que hemos estudiado, que hemos compartido, podemos recordar en resumen lo siguiente. El Salmo 36 es un llamado a considerar la misericordia de Dios aún sobre la maldad del hombre. El Salmo 37 nos da 5 consejos o acciones a seguir. Y el Salmo 38 nos enseña acerca de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. En esta oportunidad, el Salmo 39 en sus 13 versículos que vamos a leer expresa lo siguiente. Salmo 39. El carácter transitorio de la vida. Al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí y no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Selah. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todas mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Llegamos hoy, estimados hermanos, a este Salmo 39, y es un salmo muy destacado porque nos revela la fragilidad, la debilidad y la pequeñez de la humanidad. Nos expone la vanidad de la existencia humana, y de tal manera la expone que cada vez que lo menciona en el versículo 5 y en el versículo 11, termina con la expresión Selah, que indica pausa, es decir, para él es motivo de meditación. Tan vana es la existencia del hombre, pero del hombre sin Dios. Tan de completa vanidad todo el hombre que vive sin Dios, que para él es un motivo de detenerse y pensar profundamente en lo que esto significa o en qué manera puede afectar aún su propia vida. Esa es la razón por la cual este salmo ha sido utilizado mucho en funerales, entierros, y debemos decir que su uso es apropiado para esas ocasiones. Ha habido aquellos que lo han considerado como probablemente la elegía más hermosa de todo el salterio hebreo. El salmista habló de esta fragilidad y pecaminosidad, de esta debilidad y pequeñez de la humanidad con profunda convicción. Y hablando sinceramente, debemos decir que la vida humana es sin duda alguna el fracaso más grande en el universo de Dios. Y aparte de la relación con Dios, estimado oyente, esa vida es algo sin sentido. Fracaso no por el plan original de Dios, sino fracaso por las decisiones del hombre
apartándose de Dios. Todo es vanidad y lo que usted tiene que decir debajo del sol, utilizando la frase del Eclesiastés, sin el Hijo de Dios, no tiene ningún sentido. Este es un salmo de David dedicado al músico principal, a Jedutún. Ahora bien, ¿quién era Jedutún? Quizás él escribió la música para este salmo. Era uno de los tres directores de música o de coro relacionados con la adoración de Israel. Asaf y Enán eran los otros dos. En otras palabras, David llamado el dulce cantor de Israel, se había asociado con estos hombres para el ministerio de la música. El salmista está sufriendo algún tipo de enfermedad y también oposición de sus enemigos. Lo reconoce como castigo de Dios, pero no entiende por qué no se alivia y entonces pide misericordia a Dios. El Salmo 62 lleva el mismo título y tiene semejanzas con este, y algunos piensan que los dos salmos son del tiempo de la rebelión de Absalón. En el desarrollo de los versículos podemos decir lo siguiente. Versículo 1. Yo dije significa una autorresolución. Escuchamos de nuevo las palabras. Yo dije atenderé mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Repito, yo dije significa una autorresolución, una decisión muy personal. El salmista decide quedarse callado. Cuando uno sufre es fácil pecar con los labios, es fácil pecar con nuestra boca por enojarse o criticar a otros y aún a Dios. El salmista decide guardarse de esto, especialmente frente a los impíos. No quiere que su lengua sea motivo para que los enemigos se burlen de Dios. David determinó guardar su lengua para no pecar, así que decidió no quejarse ante otros de cómo Dios lo estaba tratando a él en una posible disciplina. Sin duda David tenía otras razones para quejarse. Era el rey ungido de Israel, pero tuvo que esperar muchos años antes de asumir el trono. Luego uno de sus hijos trató de matarlo para ser rey en su lugar. Pero entre tantas quejas, David decidió no quejarse de sus problemas con los demás, sino que llevó sus quejas directamente a Dios. Todos nos quejamos del trabajo, del dinero o de las situaciones en la vida. Pero quejarnos ante otras personas puede hacerlas pensar que Dios quizás no tenga el control sobre nosotros. Y mucho más aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Nuestra queja puede apartarlos. Y también pudiera parecer como si culpáramos a Dios de nuestros problemas. En cambio, al igual que David, tenemos la gran oportunidad de llevar nuestros problemas directamente a Dios. Versículos 2, 3 y 4. Una expresión similar al versículo 1. En este caso, él habla acerca de enmudecer. Enmudecer con silencio. El silencio es parte del lamento y del duelo. El salmista cumplió su autorresolución por un tiempo, pero el silencio aumentó su dolor y al fin entendió que tenía que hablar. Lo que sigue es lo que habló, y lo que habló es una reflexión acerca de la vida que estaba viviendo, mirando su pasado, mirando su presente y por supuesto mirando su futuro. Y entonces llegó a esta conclusión. La vida siempre será corta, sin importar cuánto vivamos. Si hay algo importante que querramos hacer, no deberíamos posponerlo para otro día. Mejor preguntémonos, ¿qué haría si solo tuviera 6 meses de vida? ¿Le diría a alguien que lo amo? ¿Trataría de enderezar algún área rebelde de mi vida? ¿Le hablaría a alguien de Jesús? Debido a que la vida es corta, no olvidemos de lo que es realmente importante. Y el salmista está perplejo. Quiere entender lo que está sufriendo y su futuro. Y pregunta humildemente. En medio de sus preguntas va entendiendo qué frágil es la vida. Y en comparación con la historia y la eternidad, una vida humana es pequeñita. Vale la pena buscar la perspectiva de Dios, la cual afectará los valores y las decisiones que tomemos. Aquí la expresión pasajero es yeder.
es lo que cesa, es algo finito, y está llegando a la conclusión de que esta vida, sin duda, es muy transitoria. El versículo 5 tiene una expresión interesante. Dice: aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Mi existencia es como nada. Suena como el Eclesiastés. Término corto, palmo, es la otra traducción. Es una medida pequeña de 7 centímetros. Está tratando de medir toda su vida con unidades métricas. Y él dice: si lo tengo que comparar, mi vida es como si fueran 7 centímetros con relación a toda la eternidad. Y está recalcando la brevedad de la vida en la tierra. La brevedad de la vida es un tema tratado a través de los libros de Salmos, Proverbios y Eclesiastés. El Señor Jesucristo también habló acerca de ello. Y es irónico que la gente pase tanto tiempo asegurando su vida en la tierra y muy poco o nada en donde pasará la eternidad. David se dio cuenta de que las sorprendentes riquezas y las tareas terrenales que nos llevan tanto tiempo a alcanzar y acumular no tienen ningún valor en la eternidad. Muy pocas personas comprenden que su única esperanza es el Señor. Al culminar esta sección con la expresión Selah, está marcando la pausa necesaria para detenerse y meditar en lo corta que es nuestra vida. El versículo 6 destaca lo necio que es vivir para acumular bienes terrenales. Dice lo siguiente: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es necio vivir de esta manera. Es necio vivir con la intención única de acumular bienes terrenales. Pensar en el dolor y en las injusticias de la vida provoca a veces indignación. Se enardeció mi corazón. Y cuando ello nos lleva al borde de la muerte, nos damos cuenta de cuán efímera y cortita es la vida, la vanidad. Los versículos 7, 8, 9 y 10 marcan un contraste. A pesar de su sufrimiento y frustración, el salmista confía en Dios. La reflexión de los versículos 4 al 6 debe producir ese efecto. La fe bíblica enseña que en medio de los enigmas de la vida y frente al futuro, el creyente puede esperar en Dios. ¿Qué quiso decir David cuando le pidió a Dios que le quitara la plaga? ¿Porque estaba consumido bajo los golpes de su mano? Quizás ilustra las dificultades que David enfrentaba y que le hacían sentir que estaba siendo golpeado continuamente. Pero de la misma manera que un padre amoroso disciplina con esmero a sus hijos, así Dios nos corrige. El salmista reconoce que peca, y esto es por lo menos una causa de su sufrimiento. En el Salmo 38 los enemigos causaron el sufrimiento, pero aquí es la disciplina de Dios. La enfermedad o sufrimiento no es siempre por causa de un pecado de la persona, pero cada vez que un cristiano sufre, así debe examinarse. Aparta, dice él. El salmista pide misericordia y reconoce que Dios castiga para corregir. Es necesario buscar dónde hace falta la corrección y dejar que el Espíritu Santo nos corrija. Como Job, el salmista no entiende por qué Dios castiga a alguien tan insignificante como el hombre, como diciendo: un Dios tan grande que se ocupe de esta pequeñez que existe en la tierra. Pero en vez de hacernos dudar, la disciplina de Dios muestra que Él considera importante al ser humano. Quizás este es un aspecto que nunca hemos tenido en cuenta. Dios me disciplina porque considera que soy importante para Él, para sus planes, para este mundo, para la iglesia donde me congrego, para la familia en donde vivo, para el lugar donde trabajo. Dios sabe que cada uno de sus hijos es importante en el lugar donde Él le ha puesto. Y a veces, cuando tiene que disciplinarme, lo hace porque me tiene en cuenta. Los versículos 11 y 12 expresan precisamente esta
esta expresión. Oye mi oración, escucha mi clamor. Escucha indica una petición urgente que va creciendo. Oración, clamor, lágrimas. El salmista reconoce que es forastero y que esta tierra no es permanente para él. Aparta de mí tu mirada es otra petición por misericordia. La presencia de oraciones como esta muestra que Dios entiende el sufrimiento humano. Ser un forastero o un advenedizo depende aquí totalmente de la hospitalidad y provisión que se recibe de Dios en la tierra que a él le pertenece. Y David lo sabe y lo entiende perfectamente. Vivo en este lugar de prestado, porque todo le pertenece a mi Dios. Por último, la última expresión que encontramos en el versículo 13. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Él está pensando sin duda en que la disciplina aplicada por Dios ya cumplió su propósito. Y entonces le pide, Señor, ya está, ya es suficiente, ya se cumplió el propósito en mi vida. Entiendo, quiero cambiar, tomaré otras decisiones. Pero sabes, Señor, necesito tomar fuerzas, porque lo que me resta de vida va hacia el lugar que es común a todos los hombres, antes que vaya y perezca. Y entonces, culminando este Salmo 39, hay 6 cosas que podemos hacer y entender. Lo primero, que estamos en la recta final de nuestras vidas. Desde el mismo momento en que se abrieron nuestros ojos a este mundo, desde que la primera respiración o bocanada de aire llenó nuestros pulmones, desde el mismo momento en que comenzamos en esta tierra, comenzamos la recta final de nuestras vidas. Por lo tanto, le podemos decir al Señor, Señor, por lo que falte de mi vida, déjame tomar fuerzas, déjame tomar impulso, déjame tomar aire para dar lo mejor de mí, pero para vos, Señor. Arrodillémonos delante de Dios, pero no por lo pesado de la carga de nuestras vidas. Esa no tiene que ser la causa por la cual nos arrodillamos. Nos arrodillamos delante de Dios en señal de gratitud por todo lo que nos ha dado y por todo lo que hemos vivido. Porque finalmente estamos no dando nuestros primeros pasos, estamos dando los últimos pasos de nuestra vida. Y por lo tanto, que estos sean los mejores. David dice en mitad del Salmo, hazme saber, Jehová, hazme saber. Si alguno de nosotros quería saber lo que significaba vivir cada año que Dios nos ha dado hasta este momento, David ha respondido a esa inquietud. Por lo tanto, como dijimos hace un instante, estamos no dando nuestros primeros pasos, estamos dando los últimos de nuestra vida. Hagamos que esos pasos sean los mejores. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, queridos hermanos.